Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bien, pues bienvenidos queridos amigos de Entre charlas y negocios, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de posgrados empresariales, un podcast que está dedicado a escuchar parte de la experiencia de nuestros expertos en la Universidad Panamericana, de nuestros expertos de posgrados. Tenemos alumnos, alumni, exalumnos y profesores. Y hoy tenemos un capítulo muy especial. De hecho, van a ser 2 capítulos. Vamos a cerrar con esto nuestra primera temporada de Entre Charlas y Negocios. Y vamos a grabar en 2 partes una plática con un profesor de la maestría en finanzas, el maestro Enrique Prieto. Bienvenido, maestro Enrique. Muchas gracias, David, y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Vienes llegando de Ciudad de México? ¿Todo bien, todo tranquilo y listo para dar clase al rato? Exactamente, David, todo muy bien, llegando de la Ciudad de México y pues listo para cerrar el semestre en un ratito más. Excelente, pues bienvenido. Oye, Enrique, pues ya lo hemos platicado, ya escuchaste algunos de nuestros capítulos. En la primera parte vamos a platicar a nuestro público, sobre tu experiencia. Vamos a conocer tu experiencia tanto profesional como académica y después pasaremos a que nos des un consejo sobre cómo utilizar la evaluación de empresas, que es el tema que impartes aquí en la maestría. Y después vemos de lo que estaremos hablando en nuestro segundo capítulo con el maestro Enrique. Enrique, ¿cómo iniciaste tu carrera profesional? ¿Cuál fue tu primer empleo formal? Así, el primero con el que tuviste chequecito así, contante y sonante. Pues fue justo cuando estaba en la carrera, yo estudiaba en la tarde en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, pues me salió la oportunidad de hacer el servicio social, pero de una manera anticipada, ¿no? Lo podía dar hasta cuarto semestre, pero la verdad es que en el segundo semestre me invitaron a hacer el servicio social y bueno, pues estuve en la coordinación de asesores del gobernador de Aguascalientes. Ese fue fue el servicio social. Sin embargo, a los 6 meses me invitaron a quedarme y pues trabajé el resto de la carrera pues prácticamente de tiempo completo en la coordinación de asesores, ¿no? Fui primero analista en economía y después analista en política y bueno, pues fue mi primera experiencia profesional, David. Oye, ¿y cuál podrías decir que es una de esas experiencias o aprendizajes que te dio ese primer empleo formal que hoy en día todavía tienes o todavía usas o todavía llevas a cabo en tu negocio? Pues la verdad fue una experiencia profesional que me cambió la vida, ¿no? En aquel momento se decía que esa era la oficina que tenía más doctores por metro cuadrado de todo el país, ¿no? Sí había muchos doctores, pero bueno, también la oficina era muy pequeñita porque trabajábamos en una casa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esa exposición a gente muy preparada internacionalmente, pues me abrió los ojos a la oportunidad de hacer un posgrado en el extranjero. De hecho, el que era mi jefe me dijo, pues tú te tienes que ir a estudiar al extranjero. Y bueno, pues así es como puse los ojos en la oportunidad de estudiar fuera de México. Y bueno, pues eso la verdad me cambió la vida y pues es algo que pues me ha dejado muchas lecciones. Uno de los consejos también que me hicieron en aquel momento era que como yo estaba estudiando, me decían ahí en el trabajo, es mejor leer un muy buen libro al semestre que muchas de las clases que llevarás, ¿no? Y bueno, pues desde ahí un hábito de tener pues una buena lectura, ¿no? Libros pues de actualidad, de la frontera del conocimiento en distintos temas, pues es algo que te permite mantenerte al día y pues estar actualizado, ¿no? Bien, oye, ¿y qué tanto tiempo estuviste trabajando en gobierno? Digo, te fuiste a estudiar al extranjero. ¿Cómo saltas a lo privado? Estuve trabajando ahí prácticamente 4 años y medio, más o menos, ¿no? Toda la carrera. Y bueno, pues justo acercándose hacia el final de la carrera, pues yo ya tenía la inquietud de hacer un posgrado en un área un poco más financiera. Yo estudié economía y bueno, pues es así que me fui a estudiar a Estados Unidos, fui a la Universidad de Columbia en Nueva York y bueno, pues ya tenía esa inquietud, ¿no? De saltar de lo público a lo privado y concretamente a un área más
más financiera, ¿no? Y bueno, pues viviendo en Estados Unidos, terminando la maestría, pues me quedé a trabajar allá y bueno, pues ahí es donde brinco al lado privado, ¿no? ¿Y qué hacías ahí? ¿Cuál fue ese brinco al lado privado? ¿A dónde entraste? Entré a trabajar a Wall Street, trabajaba para un gran fondo de inversiones, un hedge fund, donde pues prácticamente inicialmente mi trabajo era invertir una parte importante del fondo en la bolsa de valores de Nueva York y bueno, pues eventualmente era también el formar a especuladores del fondo para operar en el mismo piso de remates del fondo, ¿no? Ay, qué padre. Y tenías por ahí en tu currículum eh, una parte en la que estuviste en investigación en Harvard. ¿Cómo pasaste por ahí? ¿Cuál fue esa experiencia? Justo cuando estaba haciendo la maestría en un periodiquito de la universidad, pues salían anuncios, ¿no? Y decían que estaban buscando un asistente de investigación para un proyecto de la Universidad de Harvard. Y bueno, pues apliqué. Muy interesante, fue una investigación social, ¿no? Que tenía que ver con el estudiar pues digamos, eh, los temas de migración, ¿no? Cómo se adaptaba la gente que migraba de Puerto Rico y República Dominicana hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues era un tema de hacer entrevistas, redactar, hacer síntesis, escuchar grabaciones donde pues había que hacer una serie de resúmenes apoyando a una doctora que estaba haciendo esta investigación en Harvard, ¿no? Una experiencia interesante también y bueno, una primera exposición a pues digamos, un trabajo más académico, ¿no? Oye, y ya todo lo que aprendiste ahí lo estás aplicando ahorita en tu doctorado. Pues más o menos, ¿no? O sea, sí me sirvió, sin embargo, esa era una investigación cualitativa, ¿no? Y bueno, pues mi vida profesional me ha llevado Al cuante. a temas más cuantitativos, pero definitivamente pues una experiencia relevante profesional y académicamente y bueno, pues que me dejó un buen sabor de boca. Oye, temas más cuantitativos como la evaluación de empresas. Exactamente. Bueno, mi maestría fue en el área de las matemáticas, ¿no? Ajá. Hice una maestría pues que tuvo una finalización en estadística con especialización en matemáticas financieras. Me fui por la libre, ¿no? Entonces le Oye, dimos por las y matemáticas. hace rato que platicábamos que te contaba que yo estudié comunicación como carrera. eh, yo soy de los que eligieron carrera porque no llevara matemáticas, ¿no? Cuando platico con un matemático me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, no veremos muchas fórmulas, David. Gracias. Oye, ¿qué es valuación? ¿Qué es valuación, Enrique? Pues a grandes rasgos es ponerle precio a algo, ¿no? Ujú. Tener una referencia de cuánto vale, cuánto cuesta, en cuánto la podrías comprar o en cuánto lo podrías vender, ¿no? El área de evaluación en la que me he desempeñado pues tiene que ver más con la evaluación de empresas, Ujú. pero también con la evaluación de daños, ¿no? Cuando alguien rompió algo pues hay que ponerle precio, ¿no? Para que alguien pague los platos rotos, por decirlo así, ¿no? Ok, y ¿cómo podemos aplicarlo? Digo, me queda claro la parte de evaluación en cuanto a ponerle precio a tu producto, ¿no? Eso cualquier empresario, emprendedor, incluso hasta puede hacer un ejercicio, si quieres, rudimentario para ponerle precio a su producto y que salga y que sea exitoso. Pero cuando hablamos ya de niveles de evaluación de empresas o de riesgos, etcétera, ¿cómo podemos como empresarios ponerle foco ahí y atenderlo dentro de nuestros propios emprendimientos, negocios, ya sea pequeña, mediana empresa? Pues primero ser consciente de qué es lo que genera valor en tu empresa o en tu negocio, ¿no? ¿Qué es lo que le da valor? Puede ser pues los activos, puede ser tu tecnología, tu red de clientes. Hay muchas cosas que dan valor, ¿no? En el plano más financiero, pues tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con tener un costo de capital bajo, ¿no? O sea, que te cueste poco el dinero que estás invirtiendo en la empresa. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es estar consciente de qué genera valor en tu empresa y también pues tratar de llegar a saber cuánto vale la empresa, ¿no? Si bien podría ser por mera curiosidad, no deja de ser importante, ¿no? Porque pues luego ocurre, y hemos escuchado muchas historias de estas, de que pues alguien llega y pone una oferta en la mesa. Y entonces pues eso puede ser un asalto en despoblado o puede ser la oportunidad de la vida, Sí, ¿no? te brillan los ojitos porque ves muchos ceros, pero a lo mejor no está llevando el ejercicio hasta el punto en el que te estén pagando lo que vale, ¿no? Exactamente. Y pues el precio siempre, el valor de la empresa siempre está fluctuando, ¿no? Ok.
Y al mismo tiempo, pues la evaluación pues, puede ser una especie de sentimiento, es algo que traes en la cabeza. Yo creo que el negocio vale 100 pesos. Sin embargo, si alguien no está dispuesto a pagártelo, pues ese valor no se materializa, ¿no? Claro. Entonces tendrá que ajustarse pues por las condiciones de la negociación o las mismas condiciones del mercado, ¿no? Entonces, tener una idea del rango posible de evaluación de tu empresa, pues es muy importante, ¿no? Oye, ¿cómo lidian o cómo lidias como financiero o como matemático con el mercadólogo, ¿no? O sea, el mercadólogo que te trae los datos cualitativos del valor, de lo que el mercado está dispuesto o entiende como valor de un producto o de una empresa para al final de cuentas materializarlo. Pues es parte de la suma, ¿no? O sea, todo, digamos, la evaluación también puede ser como la suma de las partes, ¿no? ¿Cuánto vale mi inventario? ¿Cuánto vale la fábrica? ¿Cuánto vale las cuentas por cobrar? Pero también la parte de los mercadólogos vale. Y esto agrega un valor importante. Sabemos también pues que, por ejemplo, las marcas agregan un valor importante. Todos estos temas Intangible. intangibles pues son parte de la ecuación, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hay que trabajar de la mano con mercadólogos para saber cómo sacarle el mayor valor a las marcas, ¿no? Cómo incorporar ese valor. Si bien los intangibles no están reflejados en los estados financieros de la empresa, es decir, si yo inventé una marca, no la puedo reconocer en mi balance, Ujú. solamente en la circunstancia en la cual cuando tú compras una compañía que ya trae una marca, esos intangibles sí se reflejan en los estados financieros, pero la realidad es que al momento de venderla, en la medida en la que, pues digamos, esas marcas o toda esa propiedad intelectual está reconocida, está blindada, es decir, está protegida legalmente, pues se incorpora de manera importante a la evaluación de la misma empresa. Entonces, pues hay que trabajar de la mano, ¿no? Claro, y de lo que hablamos ahorita son empresas pequeñas y medianas como poníamos en ejemplo, que existen ejercicios y ya fórmulas, entiendo, un poquito más sofisticadas para la evaluación de marcas en las que vemos ahí en las revistas, ¿no? El valor de la marca de Coca-Cola, ese es, entiendo, un poco más sencillo de calcular, ya como una empresa global o como una empresa que tiene un mayor impacto, digamos, sobre los mercados. Sí, siempre está discusión de cuánto vale la marca o si en realidad es lo que vale como negocio en conjunto, ¿no? Pero, digamos, reconociendo estrictamente el valor de una marca, pues debiera de ser ese beneficio incremental que te da tener una marca, ¿no? El hecho de que tu compañía se llame Coca-Cola te genera un beneficio adicional, pues sí, te abre puertas, el público lo reconoce, el mercado lo reconoce, y entonces pues debiéramos de reconocer ese valor como el incremental, ¿no? Ujú. Oye, justo te hacía estas preguntas porque yo doy clase de mercadotecnia, ¿no? Te contaba hace rato que estudié comunicación, pero ya estoy y me trabajo, digamos, en la parte de mercadotecnia, estudio mi maestría en mercadotecnia y lo que hago es vender. Entonces, a mis alumnos siempre les hablo de esa parte de esa vida dentro de la empresa con el financiero, cómo tiene que llevarse de la mano, porque ellos son los que nos ayudan a entender bien y ponerle valor o hacer tangible todo lo que vamos a terminar por entregar al cliente, ¿no? Que es lo que comentaba hace rato. Al final de cuentas, evaluación es ponerle precio a algo, ¿no? Y como mercadólogos, pues salimos y decimos, pues me enamoré, me encantó, me costó muchísimo hacerlo, ¿no? Y entender el mercado y por eso va a costar tanto. Ya, ¿no? Aguanta. Hay que entender desde la parte de los números cómo funciona. Oye, un consejo así rápido para un empresario, un emprendedor, sobre cómo manejar esta parte de la evaluación. Pues de entrada tener estados financieros, es fundamental tener estados financieros, ¿no? Los estados financieros pues es una primera aproximación a tener una idea de cuánto vale la empresa, ¿no? Por lo Ujú. menos ese papel te dirá cuánto hay en el balance a manera de ejemplo, ¿no? Cuánto tengo de activos, cuánto debo y cuánto puse yo de capital para arrancar este negocio. El simple ejercicio de cuánto hay en el capital contable de la empresa, pues es una primera aproximación. Sin embargo, hay que hacer la advertencia que lo que está ahí no es lo que vale el negocio, ¿no? Sí, no es la suma de todo, ¿no? Y listo. Exactamente, ¿no? Entonces, pero te da una primera idea. Por lo menos tiene los elementos al contar con esa información financiera para poder hacer un ejercicio de cómo evaluar tu empresa o bien cómo detectar qué es lo que está generando valor en tu empresa, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias, Enrique. Con esto terminamos
el primer capítulo con Enrique Prieto. Vamos a tener 2 capítulos, es un tema muy interesante y ahorita en el siguiente capítulo vamos a platicar sobre cómo interactúa Enrique entre la vida empresarial y el mundo académico y evidentemente la importancia de que convivan estos 2 ecosistemas. Les agradecemos mucho por escuchar este primer capítulo de la temporada terminando la primera temporada de Entre Charlas y Negocios. Es un podcast, Entre Charlas y Negocios, un podcast de posgrados empresariales. Acuérdense que nos encuentran en Facebook, Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, como Posgrados Empresariales UPGDL. Síganos en Facebook, síganos en Spotify y síganos en YouTube para escuchar nuestros próximos capítulos. Muchísimas gracias, Enrique, y volvemos enseguida. Gracias, David.